es la forma infectante, cuál es la forma que causa la enfermedad. Todo lo demás es muy fácil. En la clínica, pues si tú sabes cómo es la forma que causa la enfermedad, sabes cuáles van a ser las manifestaciones, en qué órgano, puedes hacer el diagnóstico, si sabes cómo sale del cuerpo, dónde lo vas a encontrar, en qué momento vas a encontrarlo, así puedes sacar el diagnóstico y tú, sin necesidad de memorizarlo, sino comprendiéndolo, puedes contestar estas cosas. Y pues de la epidemiología son las cosas claras. Bueno, empezando con Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es un parásito que es un geohelminto. ¿Qué significa geohelminto? Geo significa tierra. Es un parásito que depende de la tierra para poder estar en su ciclo de vida. Y es monoxeno. ¿Qué es monoxeno? Monoxeno significa que confía en la poca higiene de los humanos para poder contagiarnos. Es decir, no necesita de un cerdo, no necesita de una mosca ni de un mosquito, solamente de los humanos. Nosotros mismos los contagiamos. Y en su morfología, aquí va a haber una diferencia entre la hembra y el macho. La hembra va a tener una vulva, va a tener una vagina, va a tener un útero, oviductos, ovarios, y el macho va a tener una forma más curva, eso hay que recordarlo. Tiene una espícula copulatriz, va a tener dos que están cerca de la cloaca sexual. Aquí hay que tener algo muy importante en cuenta. La hembra tiene un ano, mientras que el macho tiene una cloaca. ¿Qué es una cloaca? Es un conducto común, es decir, que le va a servir para hacer popó, pero también le va a servir para sus funciones reproductivas. Mientras que la hembra tiene un agujero especialmente para sus órganos genitales y otro para hacer del baño, que es el ano. Ambos van a tener una boca, un esófago y un intestino. Pues aquí tenemos una imagen, podemos ver que el macho es más curvo, ambos tienen una boca, la hembra va a tener un aparato genital y un ano, mientras que el macho va a tener la cloaca con las espículas copulatrices. Ahora, en morfología del huevo, hay que diferenciarlo entre el fecundado y el no fecundado. El fecundado siempre va a tener una forma más ovoide, va a tener tres capas, va a ser grueso, se va a ver el interior que va a estar fecundado, que va a estar morulizado o que va a tener la larva. Mientras que el no fecundado va a ser más alargado, va a tener una cubierta más delgada, y en vez de tener tres capas puede tener solamente dos, y no va a tener mamelones. De hecho, la última capa del huevo fecundado se le dice capa mamelonizada. Entonces aquí tenemos las capas, ¿no? La interna, la media y la externa. La interna va a ser lipoide, la media va a ser de glucoproteínas y de glucógeno, y la externa va a ser de proteínas, que va a ser especialmente albúmina. Y esta va a ser la que va a tener los mamelones que hacen característico al huevo de Ascaris lumbricoides. Y aquí podemos ver cómo se ve el huevo. El de la izquierda es un huevo no fecundado y el de la derecha es un huevo fecundado. Podemos ver que el de la derecha, pues se ve que ya se ve la diferencia, ¿no? Que tiene el parásito creciendo, esperando para ser larvalizado, y se ven los mamelones, que son esas estructuras redondeadas que sirven para adherirse a estructuras. Y bueno, en su ciclo biológico, aquí hay que poner mucha atención. Este es el parásito nemátodo con el ciclo biológico más complejo, y aparte es uno de los parásitos más importantes, entonces hay que poner mucha atención. Una vez pasando aprendiéndoselo bien, todos los demás van a ser muy simples porque son similares, más sencillos, y todos empiezan por la hembra y el macho copulando. Van a copular, van a dejar un huevo fecundado, el cual va a ser excretado en las heces. Una vez que es excretado en las heces, el parásito confía en que el humano va a dejar las heces en la tierra, ¿no? Se dice que estas son las personas que un factor de riesgo es hacer del baño al ras del suelo, que son personas que a veces trabajan en el campo, están en un bosque, van a acampar, no encuentran un baño, una letrina para hacer, y van a hacer entre las plantas, ¿no? Y ahí va a estar las heces con el huevo. Esta tierra tiene que ser arcillosa, arenosa, y tiene que tener una cierta temperatura para que pueda ser larvalizado, que va a ser una temperatura de entre 21 y 35 grados centígrados. Para esto tienen que pasar 2 a 3 semanas para que se haga una larva de primer estadio. La larva de primer estadio después tiene que esperar otros 10 días para hacerse una larva de segundo estadio. Aquí hay que poner mucha atención. La larva se encuentra todavía dentro del huevo, ¿sí? No ha salido. Entonces, ¿cuál es la forma infecciosa de Ascaris lumbricoides? Va a ser la larva de segundo estadio.
ya que esta es la que el humano que toca la tierra, que no se lava las manos, que después come, se va a llevar el huevo a la boca y lo va a comer. Este huevo es viable por un mes, entonces no necesariamente tienes que contagiarte luego de tener contacto con la tierra. Puedes tener contacto con la tierra y personas que trabajan en el campo a lo mejor se suben después a su camioneta, agarran el volante, tal vez sí se lavan las manos esa vez para comer, pero la siguiente no se lavan las manos y agarran el volante que ya tiene el huevo. Entonces, y puede durar durante un mes. Es por esto que este parásito es muy efectivo para ser contagiado. Una vez en nuestro cuerpo, la larva de segundo estadio penetra por el intestino, se mete a los vasos sanguíneos y por el sistema mesentérico y porta llega al hígado. En el hígado va a crecer y se va a volver larva de tercer estadio. Entonces aquí ya llevamos dos órganos en los cuales ha estado, ¿no? Llevamos intestino y está hígado, ¿no? El intestino, la forma patogénica, pues va a ser el gusano adulto, que es donde copulaban y donde van a estar viviendo, y la larva de segundo y tercer estadio, cuando ya crezca, va a ser en hígado. Una vez que crece, en larva de tercer estadio va a viajar hacia el corazón para llegar a los pulmones. Entra a la aurícula derecha, ventrículo derecho, después entra por las arterias pulmonares hacia el pulmón y penetra hacia los alvéolos, y ahí puede durar mucho tiempo, puede durar de 10 a 14 días en los pulmones, y durante todo ese tiempo va a causar irritación mecánica cada vez que se mueve la larva del tercer estadio, va a causar una reacción inflamatoria, específicamente rica en eosinófilos, y después, cuando ya se cansó de estar ahí, después de los 10-14 días, sube por los bronquios, por la tráquea, hasta llegar a la garganta, y ahí es donde las personas lo tosen o lo degluten. Hay casos en los que las personas les sale hasta por la nariz el gusano. En la mayoría de los casos, la pequeña larva, pues se la pasan y la degluten. Va a pasar otra vez por todo el intestino hasta llegar al intestino delgado, y ahí es donde va a crecer hacia la adultez, y otra vez comienza lo mismo. La hembra, el macho copula y vuelven a poner huevos. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces vamos a repetirlo con esta imagen. Tenemos los parásitos que están a nivel intestinal. ¿Sí me escuchan bien esto? Que se mueve mucho el micrófono. A nivel intestinal, entonces la persona hace del baño, deja los huevos fecundados en el suelo, no larvados, y después de 2 a 3 semanas, estos son larvados en larvas de primer estadio. Después de 10 días se vuelve una larva de segundo estadio, donde se vuelve infectante. De cierta manera llega a la boca, sea X o Y razón, lo ingieren y llega otra vez a intestino, la larva de segundo estadio. Entonces la larva de segundo estadio, ¿qué va a hacer después? Va al hígado, ¿verdad? Entonces va hacia el hígado y después va a pasar por corazón para llegar a los pulmones, donde puede causar enfermedades, y por eso es importante que sepan por dónde pasa, porque todos esos lugares donde pasa puede causar una enfermedad. Los pulmones, sube por la tráquea, a ser deglutido y vuelve a caer hacia el intestino para volverse un gusano adulto, y todo el ciclo se vuelve a repetir. Ahora, durante la patogenia, las manifestaciones clínicas que puede causar, todas van a ser, pues, dependiendo de la etapa en la que se encuentra. En el periodo larvario puede causar tos. ¿Por qué puede causar tos? Pues porque va a estar en los bronquios, va a estar en los pulmones y hasta cuando está en la garganta. Va a causar estertores bronquiales, puede causar sibilancias, tanto por la vasoconstricción causada por los eosinófilos, como por el simple hecho de estar ahí, disminuye el lumen de los bronquios, la larva. Puede causar un síndrome de Loper. El síndrome de Loper es un síndrome en el cual encontramos eosinófilos en los pulmones, y estos causan una reacción inflamatoria fuerte que puede simular otras enfermedades respiratorias. Puede causar las mismas lesiones mecánicas, y cuando está en hígado podemos encontrar una ascariasis hepática. Se dice que puede hacer abscesos, aunque esto es muy raro, así que no se vayan a confundir con un examen. En el periodo adulto, pues se va a encontrar en el intestino, entonces va a causar síndromes diarreicos, o el contrario, un síndrome obstructivo que va a caracterizarse por congestión. Y la ascariasis típica intestinal, que es una pérdida ponderal. Como se encuentra en el intestino delgado y es donde nosotros absorbemos la mayoría de nuestros nutrientes, ahí es donde
va a competir con nosotros por los nutrientes, entonces el paciente va a tener pérdida ponderal, si es niño va a tener una estatura más corta, no va a tener un crecimiento óptimo y va a tener malestar general y desnutrición en general. En el periodo adulto también podemos encontrar otras manifestaciones, como puede ser la invaginación intestinal, la apendicitis, la perforación, la diverticulitis, la invasión biliar y salida por otros orificios. Básicamente, el ascaris hace una enfermedad en cualquier orificio del cuerpo donde pueda estar. Se fijan, todos estos en común, tienen en común que tienen algún orificio. El apéndice tiene un orificio. ¿Cómo causa una apendicitis? El gusano se mete al apéndice, se queda ahí, lo obstruye, entonces causa una apendicitis, como si fuera un fecalito. Si es una invasión biliar, puede causar una colangitis simulando un lito biliar y puede salir de cualquier otro orificio. Hay casos en los que se han reportado que han salido ascaris de los aparatos del aparato genital femenino, del masculino, de los oídos, de la nariz, puede salir por cualquier parte. Aquí les tengo una imagen, el de arriba es un niño con ascaris lumbricoides saliéndole de la boca y de la nariz, y el otro es una parasitosis masivas por ascaris lumbricoides que necesitan de una cirugía para poder extraer todos los gusanos que están obstruyendo la luz intestinal. Porque obviamente un antiparasitario no va a curar todo esto. Si se murieran, pues va a seguir obstruyendo, ¿no? Son un tapón. Ahora, en su epidemiología, este es un dato muy importante que se los pueden preguntar. Es el helminto más común de todos, ¿sí? Es ubicuo, tiene una prevalencia mundial del 4 al 90% y en México es del 33%. Es decir, que de cada tres mexicanos, uno tiene esta infección y de cada 100% de personas que tienen esta enfermedad, 6% va a tener una parasitosis masiva. Es decir, que en México aproximadamente 3 millones de personas cada año sufren de una parasitosis masiva por ascaris lumbricoides. Por eso que es un nematodo de tanta importancia. En el diagnóstico, todo va a ser clínico. ¿Por qué? Porque si se fijan, todas esas enfermedades pueden ser causadas por otro agente, por ningún agente infeccioso, por la edad, por ejemplo, o simplemente alguna otra causa. Por ejemplo, la apendicitis, no todas las apendicitis tienen que tener un parásito, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos de una ascariasis, debemos de hacer un coproparasitoscópico. ¿Qué pensamos encontrar en un coproparasitoscópico? O sea, de lo que ya vimos de su ciclo vital, ¿qué van a encontrar en las heces? El huevo, ¿no? Entonces, lo que van a buscar en las heces es el huevo. O la otra es que se encuentren al parásito con las manos en la masa, como hay personas que a veces dicen que van al baño y que sienten que algo traían que no era heces, y a la hora de fijarse era un gusano que estaba saliendo por ahí. La otra es hacer una biometría hemática en la que podemos encontrar eosinofilia, que solamente apoya el diagnóstico, no nos ayuda a confirmar el diagnóstico, solamente es un auxiliar, y una radiografía contrastada de abdomen en los casos de una parasitosis masiva en la cual pensemos en una obstrucción intestinal por ascaris. Pero va de la mano porque hay otras causas de obstrucción intestinal. Y en el tratamiento, si nosotros tenemos una ascariasis no complicada, solamente vamos a utilizar antiparasitarios. Podemos utilizar, por ejemplo, albendazol, mebendazol o ivermectina. Si es una parasitosis masiva o alguna enfermedad en la cual, por ejemplo, una invaginación intestinal, una apendicitis, una colangitis, pues vamos a necesitar la ayuda de un procedimiento quirúrgico o invasivo. Y la prevención, simplemente, al igual que en todos los parásitos, es interrumpir el ciclo. Si tú detienes ese ciclo, no va a haber ese contagio. Entonces, si tú, por ejemplo, te lavas las manos después de tocar objetos contaminados por el huevo, antes de comer, antes de llevarte las manos a la boca, todo eso detiene el ciclo. ¿Dudas con ascaris lumbricoides? ¿Seguros? Al final vamos a ver, si alcanzamos, vamos a ver unos casos para que se pongan a prueba. Y tenemos a Trichuris tricura. Trichuris tricura es conocido como el gusano látigo. Estas de las cosas que les menciono son cosas claves. ¿Por qué se llama gusano látigo? Porque parece un látigo. En inglés le llaman el whipworm. En cuanto a la morfología y fisiología de Trichuris tricura, o también conocido como tricocéfalo,
Es un geolminto, al igual que Ascaris lumbricoides, es decir, que necesitamos de la tierra. Es un parásito monoxeno que solamente tiene como anfitrión, no hospedero, digo, no huésped, anfitrión al humano. Y es un hematófago. ¿Qué es un hematófago? ¿Quién sabe? Come sangre, ¿sí? Entonces, esta es una característica que lo diferencia, ¿sí? Tienen dos características en común, una de diferencia, y que tiene forma de látigo. Este tiene un color blanquecino, donde Ascaris lumbricoides va a tener un color más rosado, y tiene algo que se llama esticosoma. El esticosoma es un cordón que está al final de la cola que tiene esticocitos, y nos tiene mucha utilidad porque podemos distinguirlo de otros parásitos por medio de esta estructura, ya que solamente de los que van a ver ahorita, dos parásitos van a tener esticosoma, que van a ser Trichuris tricura y Trichinella spiralis. Ya tienen un nombre similar, entonces no se vayan a confundir entre Trichinella spiralis y Trichuris tricura. ¿Cómo vamos a diferenciar una infección de Trichuris tricura y de Trichinella spiralis? Trichinella spiralis los vamos a encontrar en los músculos, en la carne, por así decirlo, mientras que Trichuris tricura lo vamos a encontrar en el intestino, ¿sí? Son las diferencias, pero son muy similares en cuanto a forma. Y aquí la hembra va a tener una longitud de 30 a 50 milímetros, son pequeñitos, se fijan, son 5 centímetros máximo, y el macho va a tener de 4.5 centímetros máximo. Y van a tener un extremo proximal enrollado, como es lo que vemos en la imagen. Y pues ahí tenemos una foto de un Trichuris tricura. La morfología del huevo en este es muy importante porque es muy característico. Va a tener una forma ovoide que se refiere como de tres maneras, como balón de fútbol americano, como un bolillo o virote, como le digan, y como de barril. A mí personalmente se me hace que tiene más forma de virote que de los otros dos. Y tiene un color pardo, tiene dos tapones mucosos que son los que podemos ver aquí, y tiene una capa protectora doble. No sé si la alcanzan a ver. Una es más clarita y la otra es más oscura. Aquí el ciclo biológico es tan simple en comparación al otro que solamente necesitamos una diapositiva, donde en el otro necesitamos como 5 o 6. Tenemos una hembra y un macho que copulan, ¿sí? Van a poner huevos, pueden poner hasta 1000 huevos al día, y van a excretar los huevos en las heces. Igual, los huevos en las heces tienen que durar cierto tiempo en una tierra arcillosa, arenosa, con una cierta temperatura, y tiene que estar húmedo para que éste pueda larvarse. Se larva en larva de primer estadio, y la forma infectante es un huevo con larva de primer estadio. ¿Y cuál era el de Ascaris lumbricoides? De segundo estadio, y aquí es de primer estadio. Es ingerido por el humano, y una vez que se encuentra en nuestro intestino va a mudar a larva de segundo, de tercer y de cuarto, así seguidito, sin pasar por otro órgano, solamente por el intestino viajando hasta que llegue al ciego, que es el lugar donde se reproduce, y se terminó el ciclo vital. Está más fácil, ¿no? ¿Dudas con el ciclo vital? Entonces otra vez, está en ciego, copulan, dejan huevo en la tierra, se larva después de ciertos días y lo ingieres, llega a intestino, viaja por intestino, se vuelve larva de segundo, tercer, cuarto estadio, se vuelve adulto y llega ciego, vuelve a copular. Aquí vamos a tener diferentes manifestaciones dependiendo no el órgano en el que está, sino el mecanismo por el cual está actuando o causando la enfermedad. Si tenemos la penetración a la mucosa, que es lo que hace, penetra la mucosa, va a causar una inflamación y vamos a encontrar eosinofilia en el 50% de los pacientes. Este parásito es hematófago, significa que necesita vivir de la sangre de la persona. ¿Dónde la va a absorber? La va a absorber del intestino. Se adhiere a la pared intestinal, causa el traumatismo, busca un vaso sanguíneo y comienza a succionar sangre, como si fuera una sanguijuela. Succiona sangre y cada gusano adulto succiona de 0.005 mililitros al día de sangre por gusano. Entonces imagínense que tienen 100 gusanos, ¿cuánto va a ser? Imagínense que lo tienen por varios meses, ¿qué nos va a causar? Entonces, de acuerdo a este mecanismo patológico, pues vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica, que es la que encontramos en los pacientes con una anemia ferropriva. ¿Por qué una anemia ferropriva? Porque es una pérdida constante de sangre, al igual como cualquier otro sangrado de tubo digestivo. En los pacientes pequeños pues vamos a encontrar una desnutrición y retraso en el crecimiento. No siempre encuentra los vasos sanguíneos, a veces se encuentra con algún nervio. La irritación de este nervio puede ayudarnos a tener diarrea o espasmos, cólicos, y recuerden que esto también se ve ayudado por la inflamación.
Los eosinófilos, que son la célula del sistema inmune innato que es especializada en destruir helmintos, tiene entre su mucho arsenal varias citotoxinas y neurotoxinas para el parásito, las cuales también pueden afectar al humano. Además de que hay una inflamación rica en linfocitos TH2, los cuales producen interleucina 13, la cual también aumenta la motilidad intestinal. Entonces, es la razón por la que vamos a tener diarrea, y a pesar de que tiene diarrea, la persona tiene que pujar y siente que no puede hacer del baño. Todos estos síntomas a largo plazo llevan al paciente a que tenga el prolapso rectal. Entonces, si les preguntan a un paciente con prolapso rectal que tiene diarrea y piensan en una parasitosis, ¿cuál van a pensar? Siempre que piensen en un prolapso rectal y piensen en un parásito, siempre acuérdense de tricuris tricura. Es pregunta de varios exámenes, no nada más aquí en microbiología, lo van a ver más adelante en gastro, lo van a ver en muchos exámenes. Y en su epidemiología, al igual que Ascaris lumbricoides, lo vamos a encontrar en todas partes, es ubicuo. Principalmente lo vamos a encontrar en zonas tropicales y subtropicales y personas con condiciones higiénicas deficientes, ¿no? Personas que tengan geofagia, lo cual se ve avivado, la geofagia, por el helminto, ya que si una persona tiene un síndrome anémico, que es una de las cosas que aumenta que causa el síndrome anémico, la persona con anemia va a tener pica. ¿Qué es la pica? Comer tierra, ¿no? También son personas que buscan comer hielos u otros objetos que no son necesariamente comestibles, y si la persona come tierra, ¿qué va a comer? El huevo, ¿no? Entonces sigue infectándose. Bueno, en el diagnóstico, otra vez, va a ser la clínica. ¿Qué vamos a ver? Una persona con dolor abdominal, que tiene diarrea, que tiene tenesmo, disentería, porque pues no toda la sangre que sacan los gusanos cae en su intestino, sino que algunas veces podemos encontrar sangre cultaneses o un sangrado más franco. Vamos a tener una anemia ferropriva en la biometría hemática y en el perfil de hierro. Y vamos a encontrar eosinofilia en la biometría hemática. ¿En cuántos pacientes? 50%, muy bien. Y en el coproparasitoscópico, ¿qué vamos a encontrar? A ver, ¿de qué lado? ¿Quién me dice que vamos a encontrar en el coproparasitoscópico? ¿Cómo vamos a diferenciar el huevo de uno de Ascaris lumbricoides? Muy bien, tiene forma de bolillo, de barril o de balón de fútbol americano. Tiene dos tapones. Consideramos una parasitosis masiva en este caso cuando hay más de 5,000 huevos en las heces por cada gramo, ¿sí? A diferencia de Ascaris lumbricoides, que lo caracterizamos por la sintomatología. Y también podemos encontrarlo por una colonoscopia. Imagínense un paciente que acude por anemia, o sea, le estudia para la anemia, no tiene eosinofilia, entonces piensan que es un sangrado del tubo digestivo bajo. Le hacen una sangre oculta en heces, sale positiva. Entonces, si es una persona con mayor razón, de mayor edad, lo primero que va a pensar el médico va a pensar en un cáncer colorectal. Va a hacer una colonoscopia y, a sorpresa, no se va a encontrar un tumor, se puede encontrar a los parásitos. Entonces también es un método diagnóstico que tal vez no es más dirigido, pero puede ser un método diagnóstico accidental. Entonces, en el diagnóstico, como les dije, el coproparasitoscópico, vamos a encontrar al huevo con forma de bolillo. Y si lo vemos en una colonoscopia, pues aquí vemos un paciente con muchísimos parásitos adheridos a la mucosa intestinal, cada uno succionando 0.005 mililitros de sangre al día. El tratamiento pues va a ser el mismo, va a ser mebendazol, albendazol, nitazoxanida, y la prevención, al igual que el anterior, interrumpir el ciclo. ¿Dudas con tricuris tricura? ¿Seguros? Está fácil, ¿no? Después vamos a tener a Enterobius vermicularis. Al Enterobius vermicularis se le conoce vulgarmente como oxiuro. De hecho, su enfermedad es más comúnmente escucharla como oxiuriasis que como enterobiasis. Entonces, cuando vayan a hacer el internado en sus prácticas y escuchan oxuriasis, se refiere a este parásito en específico. También se le conoce como alfilerillo o pinworm, debido a su morfología, que parece un alfiler. Bueno, como ya les había mencionado, es conocido con esos tres nombres, y la razón por la que se le conoce coloquialmente como oxiuro es porque viene de la familia Oxuridae. Y la razón por la que se le conoce como alfilerillo es porque tiene una extremidad muy delgada que parece como un alfiler. La hembra va a medir entre 13
va a medir 13 por 0.5 milímetros. Se fijan, es una proporción muy delgada, ¿no? Y muy pequeña. Y el macho va a medir 5 por 0.2 milímetros. El macho, al igual que el Ascaris lumbricoides, vamos a encontrar un extremo posterior un poco más curvado que el de la hembra y va a tener dos aletas cefálicas. Y al igual que los otros dos parásitos, son monoxenos, otra característica. ¿Cuál característica no tenemos en común con Trichuris tricura y Ascaris lumbricoides? Es geohelminto, ¿no? Y la diferencia con Trichuris tricura es que este no es hematófago, al igual que Ascaris lumbricoides. Su ciclo biológico también es muy sencillo, es muy fácil de aprenderse y de hecho aquí se explica muy bien por qué se causan todas las manifestaciones clínicas. Hembra y el macho copulan, el macho muere después de copular, la hembra queda grávida. ¿Qué significa grávida? Embarazada, es decir, no suelta los huevos luego, sino que tiene todos los huevos en su abdomen y pierde esa forma característica de un alfilerillo y se vuelve más ancha. La hembra va a reptar. ¿Qué significa reptar? De la palabra reptil, ¿no? Como las serpientes, va a caminar, va a reptar hacia el ano y ahí todo su trayecto va a causar irritación, especialmente cuando se encuentra en ano. En ano es donde va a poner los huevos y ahí los va a dejar. Y puede seguir reptando o puede morir en ese lugar cuando la hembra deja los huevos, una de las dos. Se han reportado casos en los que la hembra sigue reptando y en las mujeres puede llegar hasta la vagina o hasta la uretra y causar infecciones en estos sitios. Y el anfitrión le da comezón por la irritación que hay en el ano, entonces se rasca la colita, se lleva las manos a la boca o se muerde las uñas o saluda a una persona y no se lava las manos y entonces se lo contagia a otra persona o se contagia a sí mismo, que se le conoce como autoinfección. Es decir, la misma persona se infectó, se sigue infectando y sigue perpetuando este ciclo. Ahora, la patogenia es muy fácil, todo es causado por la irritación y por la comezón, ¿no? Entonces, la irritación del reptar de la hembra en el ano va a dar comezón, y en la zona perianal va a dar comezón, las personas se van a rascar y principalmente el prurito va a ser nocturno. Entonces, ¿qué va a causar en un paciente? Le va a quitar el sueño, le va a causar insomnio y entonces a causa del insomnio va a estar irritable, principalmente si es un niño, va a tener somnolencia y va a tener fatiga. Y también se ha reportado que contribuye al bruxismo. Las personas que se rascan y después se llevan a la mano a la nariz, pues también pueden llevarse a la hembra y la hembra puede seguir reptando en la nariz o los huevos pueden seguir irritando en la nariz, entonces son personas que se van a estar rascando constantemente la nariz también. En la epidemiología, tiene contagiada al 10% de la población mundial. Este es muy importante porque es el parásito más común en toda Europa y en Norteamérica. ¿Cuáles serían factores de riesgo? Pues si se fijan en el ciclo vital, pues es muy fácil. Es el hacinamiento, la mala higiene, comerse las uñas y los niños que duermen juntos. Porque es más común en niños porque tienen menos higiene que los adultos. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Clínica, fácil. Llega un paciente que dice que tiene mucha comezón, que se la pasa rascando, que no la deja dormir. ¿Qué le van a hacer para confirmar su diagnóstico? Le hacen una técnica de Graham, que es la técnica de Graham. Aquí pues les puse una imagen más sofisticada, pero si hay pocos recursos como en el IMSS, pueden agarrar una batelenguas, le colocan una cinta, colocan la cinta en la zona perianal y después esta cinta la ponen se observa en un microscopio con un portaobjetos sin tocar el lente porque si no contaminan la lente del objetivo del microscopio y pues vamos a observar el huevo de enterobios vermiculares. La otra es este test un poquito más sofisticado en el cual ya viene incluido la cinta con el portaobjetos. Se coloca la cinta y ya de una vez lo tienes en tu portaobjetos. Se fijan aquí, hasta se puede ver la larva que se mueve dentro del huevo. Este comercial no se escucha. No se escucha, ¿verdad? No se transmite en sonido. Bueno, si lo alcanzan a escuchar de mí.
que decía, si tú sientes que te pica la colita, toma Vermux. No sé si alguna vez lo escucharon. Yo antes me acuerdo que lo escuchaba cada comercial. ¿Y qué es Vermux? Pues Vermux es un antiparasitario, ¿no? Trae albendazol y mebendazol. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de enterobius vermicularis? Este es muy simple. Este ya no necesitas un tratamiento quirúrgico, pues no te va a causar una parasitosis masiva en la cual te tengan que sustituir, mucho menos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar mebendazol y albendazol o pamamato de pirantel. A diferencia de los otros, no se toma en una sola dosis, se toma en dos, ya que si le das una sola dosis y el paciente se sigue rascando, ya se vuelve a infectar, entonces no sirvió de nada el tratamiento. Entonces se dan dos dosis separadas y en hay muchísimas prevenciones, porque muchísimas, como les dije, el monoxeno significa que el parásito confía en la poca higiene de las personas. Aquí las infecciones son 100% de las personas, no tanto de las circunstancias. Entonces es no rascarse la zona perineal, si se rasca el ano, lávese la mano, no comerse las uñas, no compartir ropa interior con otras personas, no compartir el traje de baño, no compartir el bikini, bañarse a diario con jabón, no nada más es darse una remojada y cambiarse de los calzones todos los días, nada de que un día por un lado, otro día por el otro. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Entonces vamos a ver los casos clínicos. ¿Por qué se presenta el bruxismo? El bruxismo se presenta porque la irritabilidad, el bruxismo normalmente es causado por ansiedad, ¿no? Entonces la fatiga, la falta de sueño, la irritabilidad que va a tener el niño en día puede contribuir a esa ansiedad que se refleja en la noche con más bruxismo o la dificultad más para agregarle al dormir. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué el prurito solo se da en la noche? No recuerdo bien, pero se supone que es porque las hembras es cuando salen a reptar al ano. Es como la hora del día o de la noche más bien que les da por ir a poner huevos. ¿Sí? ¿Tienes otra duda? Sí, yo sí leí que era por eso, porque durante la noche la hembra va a poner sus huevos en el área del ano. Sí, es como repta. Los juegos de palabras en microbiología son muy importantes porque, si se fijan, les pueden ayudar a aprenderse muchas cosas. Bueno, yo así me aprendí muchas cosas. Por ejemplo, reptar es de reptil, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo le llamamos a un lugar donde tenemos muchos reptiles? Le llamamos herpetario, ¿no? Herpetario, como herpes. ¿Por qué el virus se llama herpes si no tiene una forma de serpiente? El herpes zóster, cuando causa el herpes zóster, como recuerdan, la afección más común es en los nervios intercortales, una forma como de una serpiente. Por eso se le llama herpes. Bueno, el primer caso clínico. Vamos a irlos leyendo y alguien que se quiera ofrecer a contestar. Bueno, el primer caso es un femenino de 19 años de edad, sin antecedentes patológicos previos, tabaquismo positivo, alcoholismo positivo, tiene como pasatiempo acampar en bosques, ranchos y cerros. Acude a consulta refiriendo astenia, dinamia, somnolencia y ganas de comer hielo. Niega síntomas ginecológicos, usted la nota muy pálida, así que le realiza una biometría hemática, evidencia una hemoglobina baja, un BSM bajo y un HCM bajo. ¿Cuál es su diagnóstico inicial? A ver, aquí ya preguntemos. Muy bien. ¿Qué encontrarías en el microparásito? Pero ¿cómo va a ser el huevo? Muy bien. ¿Y cuál sería un factor de riesgo que tenemos aquí en el caso que es muy claro? Muy bien, son personas que no vas a tener un baño ahí muy bonito en el cerdo. Y ¿cómo se distingue morfológicamente de otros parásitos? A ver acá. Tiene forma de látigo, muy bien. Tiene una espiral en la cara. Paciente masculino de 7 años de edad que es llevado por su madre por tos diaria desde hace 3 meses, que presenta 4 días a la semana, principalmente cuando hace actividad física.
Anteriormente fue atendida por un interno quien le comentó que su hijo padecía asma bronquial. A la exploración usted encuentra sibilancias, estertores bronquiales y campos bien ventilados. La madre lleva la biometría hemática que exhibe eosinofilia y usted le prescribe antimuscarínicos y beta-adrenérgicos solamente como apoyando el diagnóstico de asma bronquial. 2 meses después acude de nuevo por una pérdida ponderal y una constipación muy grave. ¿Cuáles son los diagnósticos probables? Ascaris lumbricoides, ¿no? De entrada es lo que sospechas. Pero ¿qué nombre le darías a esta afección que tiene la persona? Tiene 2 afecciones, ¿no? Ascariasis sí, pero tiene más otras 2 afecciones que son causadas por la ascariasis. Sí, pero ¿cómo se llama la zoofilia en los pulmones? Síndrome de Lofer, muy bien. Y ¿cuál es el otro diagnóstico? Pues no nada más es una ascariasis, es una ascariasis masiva, ¿no? Porque está causando una constipación. ¿Cuál es la forma infecciosa de ese parásito? La larva de estadio, muy bien. Y ¿cómo harían el diagnóstico? En este caso, ¿qué le pedirían? Un coproparasitoscópico. ¿Qué van a encontrar en el coproparasitoscópico? Huevos y en algunas ocasiones gusano, ¿no? ¿Y qué otras cosas le harían para confirmar su diagnóstico? ¿Perdón? Una radiografía de abdomen contrastada para ver qué tan obstruido está el paciente, si necesita una así. Probablemente sí. ¿Y qué le darían de tratamiento? La cirugía, si es que la necesita. Ahora tenemos un paciente masculino de 22 años de edad, es un interno de pregrado y acude a consulta por prurito perianal frecuente que predomina en las noches y le impide conciliar el sueño, por lo cual se siente muy irritable y cansado. Menciona que es muy ansioso y tiene onicomanía. También refiere que su Lupita, su compañera enfermera que vende jericayas también padece de lo mismo junto con otras 2 compañeras. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección? La técnica de Graham, ¿verdad? Muy fácil, muy barata. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hay aquí? Hay un factor de riesgo. Sí, y la muerte. También bueno, ya en la práctica diaria siempre tienen que acordarse que las personas ansiosas tienen mayor probabilidad de rascárselas, de comerse las uñas, aunque ellos no lo mencionen. ¿Y qué le darían de tratamiento? 2 veces, ¿verdad? Muy bien. Finalmente tenemos a un paciente femenino de 27 años de edad, acude a consulta por dolor severo en busa ilíaca derecha. Inicialmente era periumbilical, de 12 horas de evolución, que no remite con el acetaminofén. Además refiere náuseas y vómito en 2 ocasiones, así como hiporexia. Signo de McBurney positivo, rebote positivo, temperatura de 37.7. Se le hace una biometría hemática, la cual demuestra una leucocitosis a expensas de neutrófilos. El ultrasonido evidencia una apendicitis franca y se realiza una laparotomía. En el estudio anatomopatológico se encuentra un gusano de 7 centímetros obstruyendo la luz del apéndice secal. Aquí, Ascaris lumbricoides, muy bien. Hay otros parásitos que pueden causar una apendicitis por invadir el apéndice, como también el Enterobius puede causar una apendicitis, pero ¿cómo podemos saber que en este caso no es Enterobius vermicularis? No tiene la clínica de la comezón, tal vez no la mencionó, pero suponiendo que no sabemos esa clínica, el tamaño del parásito mide 7 centímetros. ¿Cuánto medía un alfilerillo? Una hembra, por ejemplo, el máximo. Era muy pequeño, medía 13 milímetros por 0.5, entonces es 1 centímetro y este mide 7 centímetros, no coincide el tamaño. Entonces el diagnóstico presuntivo es una apendicitis aguda por Ascaris lumbricoides. ¿Cuáles son los hospederos intermediarios y definitivos de este parásito? A ver, esta es una pregunta. ¿Quién sabe cuáles son los parásitos? Los antigenos. ¿Dónde? El definitivo sería el humano y la tierra sería el diario. No.
estás bien, pero no. Este no tiene un hospedero intermediario. Esta era una pregunta obsoleta, ¿no? Solamente para ver si estaban poniendo atención. No va a ser solamente el definitivo, porque lo humano es el definitivo, es monoxeno, si recuerdan. ¿Sí? No va a tener otro intermediario. Sí necesitas de la Tierra, porque es un geolmito, pero la Tierra no es algo vivo. No va a ser un hospedero. ¿Cuál es la prevalencia de este parásito en México? 33%, uno de cada tres personas. ¿Cuánto tiempo pasa para que el huevo sea viable de su expresión? ¿Se acuerdan? 10 días de larva 1 a larva 2, ahí ya van 10 días. Y de huevo fecundado a larva 1, 2 a 3 semanas. Entonces va más o menos casi un mes. ¿Cuánto tiempo dura siendo viable? Un mes. Ya nada más como repaso, les digo, siempre fíjense en las cosas que tienen parecidas. Por ejemplo, los hospederos, por ejemplo, cuál es el intermediario, se ocupan o no de un intermediario. Por ejemplo, cuáles son las características de los crematos, necesitan de un intermediario, que son los caracoles pulmonados. La diferencia es que la fasciola hepática necesita uno del género Limnae, de la familia Limnae, y el esquistosoma de la familia Biopalaria, ¿no? ¿Cuál otro necesita uno intermediario que vive en el mar? Por ejemplo, Nacrostoma spinigerum, necesita de los crustáceos de tipo Cyclops. ¿Cuáles dos comparten la necesidad por que pase por un cuerpo para que pase hacia nosotros los humanos? Las tenias, Solium y Trichinella spiralis. Los dos requieren del huevo y de hecho los dos tienen clínicas parecidas, se distinguen por morfología. La cisticercosis y la triquinosis, los dos afectan los músculos, los dos tienen relación con los puercos. La diferencia es que si tú haces una biopsia del músculo, tú vas a encontrar, o una radiografía, tú vas a encontrar que Trichinella se ve una espiral, por eso se llama Trichinella spiralis. Hace una espiral dentro del músculo, donde tenia solamente va a ser una rueda alrededor de la larva. ¿Sí? Traten de ver todas esas cosas, porque todas esas cosas les van a ayudar a aprendérselos. Por ejemplo, a mí lo que me ayudó a aprenderme Echinococcus granulosus es que Echinococcus, yo dije, ¿por qué se llama Echinococcus? Si necesita del perro. El perro es el hospedero definitivo porque se llama Echinococcus. Pues resulta que fue primeramente el género descubierto dentro de los caballos, por eso se llama Echinococcus, como el coco de los caballos. Esas son cosas que pueden utilizar para aprendérselas y saberlas. Las formas infecciosas de los cestos, de los nematodos, Onchocerca volvulus, por ejemplo, tiene muy características Toxocara, que hay canis y perri. Canis y gato. Ahí ya tenemos dos en común con los perros, ¿no? Toxocara canis y Echinococcus granulosus, pero tienen clínica diferente. Todas esas cosas, fíjense, apréndase y van a ver que les va muy bien en su examen, porque no nada más es parásitos, también es hongos. Entonces, clasifiquen la información así y se les va a hacer muy sencillo. Muchas gracias. Por su participación como speaker en el tema Ascaris, Echuris y Aterobium, el mitos clínicamente importantes de la materia microbiología en la dirección de aparatos del Departamento Académico Aparatos y Sistemas 2. Muchas gracias, doctor. Bueno, y no me puedo ir sin promocionarles mi libro, que digo, ya es muy tarde para ustedes porque ya van de salida, pero quizá las futuras generaciones, es esta guía, no sé si la conozcan, es una guía de microbiología, es básicamente hecha para que puedan sacar mejor calificación en los exámenes de microbiología y parasitología, que al final vienen casos clínicos. Bueno, muchas gracias por su tiempo.
en el